Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos ahora nuestra primera clase de fundamentación teológica del crecimiento integral de la Iglesia. Es una materia muy profunda que es necesario fundamentarnos la materia en la Biblia para comprendermos que Dios quiere hacer con nosotros. Deberíamos quizá preguntar cómo crece la Iglesia. Y es una pregunta que tenemos que hacer para nosotros, buscarmos alguna cosa para tener una respuesta. Y si el crecimiento es integral, la Iglesia cuando crece es integral su crecimiento, debo estar con estas preguntas muy fuertes en mi mente para entender estas cosas. La respuesta debe encontrarse en la palabra de Dios. Para ambas cuestiones, la palabra de Dios es que debe traer la respuesta para esta cuestión. ¿Y qué es el medio por el cual Dios se da a conocer y transmite su voluntad a la humanidad? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio que se pasa esto? Tenemos que hacer las preguntas tenemos una mente que hace una investigación. Muy bien. Es necesario también en la Biblia para entender el crecimiento integral de la Iglesia y su teología, su mensaje, por las consecuencias que traen a la misión de la Iglesia. Porque la Iglesia tenga una misión. Esta misión debe se llevar en cuenta todas las cosas que la Iglesia debe hacer. Por esto, este primero punto que trabajamos tenga el nombre de la visión bíblica del crecimiento integral de la Iglesia. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Se observa en algunos versículos que este punto de vista ya está presente en el Antiguo Testamento y su característica básica por el pueblo del Antiguo Testamento es centrípeta. Es algo que tenemos que comprender. Una función de la Iglesia es centrípeta o es centrífuga. Vamos a comprender esto. Centrípeta es como se estudia en la física, es una fuerza del centro para afuera. Esta fuerza de centrípeta, avaliando esto, quiere decir que toda la fuerza tenga que venir de fuera para el centro. Esta es la centrípeta. La centrífuga que hablé a poco, que es la fuerza que parte del centro del núcleo para afuera. Esta es la podemos nosotros observar esto aconteciendo en la práctica en una máquina de lavar ropas. Cuando hace una función llamada como la centrifugación, una fuerza de dentro para fuera. El pueblo de Antiguo Testamento tenía algo que las personas deberían ver de fuera para el templo, de fuera para su centro, no o contrario, que es centrífuga. Caminando un poco más en ese sentido, en estos sentidos, entonces Jehová dijo a Abraham, vea esto,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1, 3. Este texto que demuestra la llamada de Abraham, lo propósito que Dios quiere que Abraham también haga eso. Esto queda muy interesante, porque Abraham tenga que salir de donde está para otro lugar y ser una bendición para estos otros lugares. En todas las familias de la tierra son para ser bendecidas pelo servo Abraham. Dios llama a Abraham como el comienzo de una nueva humanidad dentro de los principios bíblicos. Cuando llama a Abraham, llama para caminar junto con él. En los caminos Dios va trayendo una enseñanza para que Abraham aprenda cómo comprender la sabiduría, las cosas que Dios hace. Comienza la constitución de un pueblo que más tarde será llamado el pueblo de Dios. Será llamado para el anuncio en las naciones de Yahvé. Dios está haciendo una preparación, trabajando en cambio de vida de Abraham, para que ellos pueda llevar su palabra a otras naciones, y todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas, pero por intermedio de su servo Abraham. Entonces tenemos una otra parte bíblica también que nos trae una fundamentación, Éxodo 19, de 3 a 6, que dijo así: Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hecho a los egipcios, y cómo os he levantado a vosotros sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que nosotros podremos observar que Dios está preparando un reino de sacerdotes que tenga que tener una nación santa. Esta nación santa debe representar a Dios en la tierra, con su conducta, con su santidad, y así por delante. El llamado de Moisés es para esto, y que pueda entender que Dios tenga el poder sobrenatural para que esto acontezca. Muy bien. Adelante, Dios esperaba que este pueblo fuera tuyo, para proclamar a las naciones su salvación y su reino, que está por encima
de las naciones, y além de esto, cualquier reino, especialmente que su salvación no fuera exclusiva de los judíos, sino se extendiera también a las naciones. ¿Qué tenemos que comprender con esto? Que cuál debe ser el significado de la liturgia del templo. ¿Cómo debemos hacer hoy la liturgia del templo? Como nosotros necesitamos comprender que la voluntad del Dios es que todo el mundo reciba la palabra de la salvación. Y esto tenemos el Salmo 97 que habla sobre esto. Jehová reina y regocíjese en la tierra, alégrese las muchas costas. También toda la palabra del Salmo le concluye como alegraos, oh justos, en Jehová, y celebrar la memoria de su santidad. Tenemos que comprender que la liturgia es para decir quién es Dios, estarmos alegres, nos regocijar en Dios, para que los pueblos de la tierra entiendan que nosotros somos diferentes. Muy bien. También el texto de Isaías 40, capítulo 40 a 55, y Zacarías 8 a 23. Estos textos son una observación de la visión de crecimiento. Es similar la característica del Nuevo Testamento. Lo crecimiento debe tener una iglesia que tenga una función centrífuga, como hablamos a poco. Comprender que la voluntad de Dios es centrífuga y no centrípeta, como el pueblo quería hacer. Entendemos acerca de la afirmación bíblica, también de la conclusión de que tenemos como Dios como creador del cielo y de la tierra, como Dios es hecho eso, necesitamos comprender. Es muy interesante esto que necesitamos observar. Que Dios reclama la obediencia de todo pueblo de la tierra. ¿Cuál es el significado de las historias? Ejemplo de Naamán, Ruth y Jonás. Dios espera que la adoración venga de todo el pueblo de la tierra, pero es Dios el Dios de toda la humanidad. Tenemos que comprender esto porque no hay otro Dios en la humanidad que esté comparablemente como nuestro Dios. Sin embargo, la visión centrífuga está muy clara en el Antiguo Testamento. Un poco más, la proclamación de su reino se manifiesta con la venida del Mesías, ¿no? Y su señorío en toda creación. Tenemos aquí el texto de 17 a 21 de Lucas que habla sobre esto, que el reino de Dios no vendrá con una advertencia. No es posible esto, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. O sea, el reino de Dios está dentro de mí. Es un reinado. Y ese reinado es la interpretación de la palabra griega basileia, que el reino de Dios habla dentro de mí. No es un local, mas sí uno reinado. Adelante,
tenemos que comprender. Voy a cerrar esta aula con los minutos que ahora se acaban y volvemos después en esta palabra. Y así terminamos